Hola, hoy os traigo un vídeo diferente, esta vez va a ser de contenido teórico. ¿A qué me refiero con esto? Bien, quiero dar una perspectiva de una argumentación teórica en defensa del animalismo, es decir, en defensa de los derechos de los animales. Esta defensa teórica se puede abordar desde diferentes frentes, por ejemplo, la ecología y la sostenibilidad, desde el punto de vista de que el consumo de carne, por ejemplo, no es sostenible. Una idea que está muy bien argumentada, pero que no es lo que nos centra ahora. Por ejemplo, hay aspectos teóricos en defensa del no consumo de carne o del no consumo de productos testados en animales desde la salud de los seres humanos, porque hay diferentes motivos por los que no es saludable comer carne o derivados de animales. Y, por supuesto, no es saludable usar productos testados en animales, ya que si han necesitado testarlos es porque tienen componentes tóxicos. Si fuesen naturales, no haría falta probarlos. O se podrían probar directamente en humanos, porque el riesgo sería mucho menor. Pero yo en este caso no me voy a centrar en ninguno de estos. Yo voy a abordar el tema de la defensa del animalismo desde la filosofía. En este caso concreto, desde una rama de la filosofía que sería la ética. Para ello me voy a valer principalmente de un libro, La liberación animal, de Peter Singer. Este libro, publicado hace ya más de 40 años, para quien no lo conozca, es algo así como la Biblia del movimiento animalista, ¿no? Aborda el problema del animalismo desde muchos aspectos, entre ellos desde la ética, ya que él, Peter Singer, es filósofo. Yo sigo la misma corriente ética que Peter Singer, que sería el utilitarismo. El utilitarismo no es específico del animalismo, abarca a todos los seres capaces de sentir dolor o placer, felicidad o infelicidad. Es una de las corrientes éticas o posturas éticas y morales que yo creo que mejor se adapta al animalismo. No es que la siga porque se adapta bien, yo ya la seguía antes en torno a la relación con otros humanos, ¿no? Y derechos de los humanos, pero resulta que efectivamente funciona igual con el resto de animales. Bueno, quiero explicaros en qué consiste el utilitarismo para que lo comprendáis bien y podamos aplicarlo luego al campo del animalismo. Se supone que el padre del utilitarismo es Jeremy Bentham, pero más tarde John Stuart Mill lo desarrolló de una forma más profunda y más detallada, que me parece más acertada quizás por ser más completa y más concreta. El utilitarismo fue publicado a finales del siglo XIX, en 1863. En este libro se planteaba una moralidad basada en el principio de utilidad. ¿Esto qué es? Vale, suele haber mucha confusión con este término, porque en la sociedad actual se considera que lo útil es aquello que genera dinero, que genera riqueza. John Stuart Mill no lo enfoca desde este punto de vista. Para mí, lo útil es aquello que aporta felicidad. Claro, nadie es feliz todo el rato. Entonces, este autor lo que hace es establecer que la felicidad es el placer en ausencia de dolor y la infelicidad es el dolor y la ausencia de placer. Bien, con esto establecido es mucho más fácil manejar el término de felicidad. Entonces, ¿qué es lo más útil? Lo que aporta mayor felicidad al mayor número. Mejor si es una felicidad o un placer que se puede extender. Quiero decir que si lo tengo yo, implica que lo tienen los demás. Un placer que se reproduce, garantizar la salud de una madre, aporta felicidad a la madre y a su pareja y a sus hijos. Entonces eso es una felicidad que se reproduce, que repercute en más personas. Hay diferentes calidades. Por ejemplo, no es lo mismo la felicidad que te da comer un buen plato que la felicidad que te puede dar leer un buen libro de literatura o asistir a la ópera. Claro, hay placeres que se consideran más elevados. ¿Elevados por qué? Porque se disfrutan a un nivel intelectual, no solo físico, no solo hedonista. Esto ya es una parte que sería más destinada a fines políticos, ¿no? A la hora de organizar una sociedad, qué es lo que se debe priorizar, ¿no? Esto estaría bien para priorizar la cultura, la buena educación, pero es otro tema que, aunque me interesa, no es el objetivo de este vídeo. Entonces, hemos establecido que lo más correcto moralmente es lo que da una mayor felicidad a un mayor número de seres. Y digo seres, que es una cosa que matizan muy bien tanto Bentham
que ya le hemos mencionado como padre del utilitarismo, como Mill. Ambos no se centran solo en el ser humano. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el baremo de la felicidad se rige por el placer y por el dolor. Por lo tanto, ¿quiénes son los beneficiarios de esta doctrina moral? Todos aquellos capaces de sentir dolor y placer. ¿Y qué ocurre? Que esto incluye también a todos los animales. De hecho, me vais a permitir, voy a coger una pequeña cita de La lógica de las ciencias morales, un libro de Stuart Mill, en el que habla de una cuestión diferente, pero que también se hace una pequeña mención a esta cuestión. Y dice, el principio general al que todas las reglas de la práctica deben conformarse y el procedimiento por el que deberían ser contrastadas es el de que esas reglas conduzcan a la felicidad de la humanidad, o mejor dicho, de todos los seres sintientes. Hasta aquí la cita. Esto impresiona, sobre todo si piensas que estamos a finales del siglo XIX. En realidad, la historia de la defensa de los derechos de los animales o la reticencia a comer carne viene de mucho más atrás. Ya incluso antes de Cristo, los pitagóricos, siguiendo la doctrina de Pitágoras, que muchos conoceréis por el teorema de Pitágoras de matemáticas, ese hombre, ese griego, ya se negaba a comer carne de animales. El fundamento es distinto. Hacía porque pensaba que los animales poseían el alma de hombres que habían fallecido, y después de él han venido muchas corrientes de culturas, de ideologías que se han negado también a comer carne. Grandes intelectuales, grandes religiosos también, grandes pensadores como Leonardo da Vinci o Einstein. Pero me atrevería a decir que con Jeremy Bentham y con Stuart Mill es la primera vez en la historia que se hace una teoría ética que no se limita solo a los humanos. Porque, ¿qué problema hay con esto? El problema que ya muchos conoceréis, que es el especismo, ¿no? La discriminación en función de la especie. Toda discriminación es negativa y generalmente son infundamentadas, así como la discriminación en función del sexo, la discriminación en función de la religión, en función de la orientación sexual o de la raza. La más parecida al especismo es la de la raza, sobre todo cuando se trata de piel negra, y muy seguido por detrás la discriminación de la mujer en la historia, ¿no? En función del sexo. Se ha considerado que eran inferiores, no tenían las mismas capacidades que el hombre, en el caso de la mujer, o que el hombre blanco, en el caso de las personas de color. De modo que se marcaba una diferencia en cierta manera intelectual, ¿no? Como si la naturaleza les hubiese hecho así para estar a disposición del hombre blanco, ¿no? Englobando todo. Pero no cabe duda hoy en día de que esa discriminación es infundada. Aunque fuese verdad que las mujeres y las personas de color tienen menos capacidades intelectuales y que son por naturaleza inferiores, cosa que no creo de ninguna manera. Pero supongamos que es verdad. Da igual, porque todos tenemos la capacidad de sufrir, de amar, de ser felices, de sentir placer, de sentir dolor. ¿Y si las personas de color fuesen muy inferiores intelectualmente? Por eso estaríamos autorizados para tratarlos mal, para matarlos a nuestro antojo o incluso para comer su carne. Claro, sería una atrocidad. Bien, pues hoy en día el problema que hay, aunque los otros no hayan desaparecido del todo, pero sí que han descendido mucho en los últimos siglos, es obvio, el problema que tenemos hoy en día es el especismo. Consideramos que los animales son inferiores a nosotros y eso es excusa para poder hacerles daño, tenerles toda la vida encarcelados, matarles, torturarles, experimentar con ellos. Tenemos otro ejemplo, porque hoy esta experimentación con animales, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo hacían con los judíos, experimentaban con ellos auténticas barbaridades, que se asemejan mucho a lo que hoy se hace con animales. Esto estaba basado en esa diferencia. ¿Por qué no con alemanes? ¿Por qué no con arios? Los judíos se consideraban diferentes, inferiores. ¿Y acaso importaría si fuese verdad? No. Lo que importa es que somos capaces de sentir y que nadie tiene derecho a privarnos de nuestra libertad. Nadie tiene derecho a hacernos daño, a separarnos de nuestra familia, a quitarnos de nuestra madre, a que nos quiten a nuestros hijos.
a que seamos secuestrados para que investiguen con nosotros, ¿verdad? Da igual que seamos listos o no, da igual si tenemos un retraso mental o si tenemos Alzheimer. Lo único que importa es si somos capaces de sentir. Y los animales sienten. Por lo tanto, la discriminación en función de la especie está tan poco justificada como la discriminación en función de la raza, el sexo, la religión y un largo etcétera. Pero claro, alguien aquí podría decir, sí, muy bonito lo que me cuentas, estoy de acuerdo, qué injusto es, pero yo no tengo nada que ver, yo paso. Claro, aquí entramos ya en una cuestión de el estatus o el nivel que tiene la ética dentro de la sociedad. Hoy en día todos sabemos que hay una gran crisis de valores, una crisis moral. Esto se debe a que la ética ha perdido su valor como piedra angular, como referencia, ¿no? en la sociedad. La ética no es una de esas disciplinas que se pueden considerar contemplativas, ¿no? Para reflexionar en ellas y ya está. Y si alguien te hace caso a nivel político, pues mira qué suerte has tenido. No, la ética es una disciplina normativa. Quiere decir, lo que se concluye para ser usado. En muchos casos, afecta directamente a la ley, ¿no? Una postura moral se acaba convirtiendo en ley. Por ejemplo, cuando se erradicó la esclavitud, fue una decisión moral, un cambio en la mentalidad, en el marco conceptual. No son todos y cada uno de los individuos de la sociedad, pero una mayoría que dijo basta ya, que no estaba de acuerdo con la esclavitud. Por eso ese cambio legal se dio y por eso ese cambio legal luego se mantuvo. Lo mismo, por ejemplo, con el voto de la mujer, que estaba en un marco conceptual en el que esa idea ya podía calar y se aprobó y se mantuvo en el tiempo. ¿Por qué? Porque el marco moral que tenemos ahora está ligado al marco legal. Entonces, tenemos la responsabilidad de ser conscientes de las consecuencias morales de lo que hacemos. No podemos decir que amamos a los animales y luego tolerar e incluso colaborar económicamente, consumir productos que derivan en este sufrimiento animal. Se trata de buscar una coherencia entre nuestros intereses morales y lo que verdaderamente hacemos. Aquí, al menos desde la teoría, y luego cada uno al final hace lo que quiere, pero desde la teoría hay dos opciones. Uno, no estás de acuerdo con esta teoría ética, basada en el principio de la utilidad, basada en el principio de la mayor felicidad para el mayor número, incluyendo a todos los seres capaces de sentir placer y dolor, en cuyo caso, si no estás de acuerdo, tendrás que buscar otra teoría ética que sí se adapte a ti y aplicarla. O dos, si estás de acuerdo con esta teoría del utilitarismo propuesta por Stuart Mill y seguida por Peter Singer en su Liberación Animal, en cuyo caso tu deber y tu responsabilidad moral es vivir acorde a esas reglas, ¿no? Porque en realidad no hay manera de escaparse de ello. El ser humano es un ser moral en todo lo que hace. Y todo lo que hacemos es una decisión. No puedes sencillamente decir, yo no tengo nada que ver, que lo arreglen los políticos y los banqueros. No, porque tú con tus decisiones, con tu compra de cada día, estás colaborando con esas cosas que tú puedes considerar inmorales. Del mismo modo que puedes decir, no amo a los animales y no me gusta que les hagan daño, y comes carne y resulta contradictorio porque estás colaborando con esa industria, ¿no?, que maltrata animales. Del mismo modo, no es coherente moralmente decir, yo estoy a favor de los derechos humanos, en contra de las guerras, en contra de la explotación infantil, y luego comprar en cadenas de ropa que fabrican en China o en Marruecos o en Bangladesh o en Taiwán con mano de obra esclava. Es una contradicción moral. Y tú, cuando decides comer un determinado alimento, comprar una determinada ropa, comprar un determinado champú, estás haciendo una elección moral. Otra cosa es que tú no quieras pensarlo, pero lo estás haciendo, porque de tus acciones se derivan consecuencias morales, con las que quizás tú no estás de acuerdo. Entonces hay que hacerse responsable de las consecuencias de nuestras acciones para vivir de una forma coherente. Es muy fácil llenarse la boca hablando de principios y luego no cumplirlos. Depende del tiempo que tenga cada uno, desde el consumo, la colaboración económica o el activismo
pero todos podemos hacer algo. Y parte del trabajo también puede ser yo hago este poquito, pero difundo la idea para que otra gente haga también su poquito. Y entre todos hacer mucho. De modo que lo que tú no puedes hacer al 100%, lo puedes compensar y con creces haciendo que todos colaboren con su granito de arena, y lo importante es que todo lo que hagamos sea coherente con los principios morales que decimos rigen nuestra vida. Todo ha de hacerse desde la unión, y que nosotros, como individuos, como consumidores de esta sociedad, tenemos la responsabilidad y el derecho de elegir nuestras leyes. Pero todo esto se hace desde la actividad, no desde el desentendimiento. Bueno, y para finalizar, sé que muchos estaréis pensando, sí, lo que dices es muy bonito, pero es totalmente una utopía, ¿no? Bueno, es muy difícil que se llegue a cumplir de todo, pero no pasa nada, porque las utopías, aunque puedan ser irrealizables, tienen una función muy importante. Las utopías han impulsado las grandes revoluciones de la historia. ¿Y por qué no? Va a impulsar una nueva revolución a favor de los derechos de los animales. Por ello quiero acabar con una de mis citas favoritas de Eduardo Galeano. Y dice así: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Un beso. Adiós.